Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuál sea el horario que ustedes han elegido para poder escuchar esta pastilla. Mi nombre es Ariel McDonnell y les quiero dar la bienvenida a la segunda pastilla del periodo aperturista Reformas Estructurales 1989 al 2001. Si ustedes se acordarán, en la anterior presentación, nosotros estuvimos haciendo mención a una serie de leyes a través del tiempo. Hoy nos toca poder estudiar un poco más en profundidad a la primera de ellas, la Ley de Reforma del Estado. Así que, sin más, vamos a iniciar con una presentación a cargo de los responsables de la creación de esta ley. Y sí, esta vez he logrado solucionar el problema con los videos. Espero que se hayan divertido con el pequeño blooper al final de la primera pastilla. Sin más, vamos a escucharlo. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Bueno, clarísimo, ¿no? Al que estaba hablando, no sé si se vio la letra con claridad porque es un video un poco viejo, era el doctor Doromi. Muchos de ustedes lo van a tener que estudiar en la asignatura Derecho Administrativo. Aunque claro, eso va a ser más adelante en la carrera, para cuarto o quinto año, dependiendo de qué programa sea el que les toque a ustedes. ¿Y por qué se estudia en Derecho Administrativo? Bueno, la suma importancia de esta ley es o hace referencia al cambio de la estructura interna del Estado. ¿Por qué les aclaro esto? Porque cuando estamos hablando de la estructura organizativa o la organización del Estado, estamos hablando implícitamente de lo que el Estado no puede hacer. Todo acto administrativo, aunque esto lo van a dar bastante más adelante, tiene que obedecer, primero, a una competencia. Segundo, a un impulso o razón de ese acto administrativo. Y tercero, estar dentro de las capacidades del órgano estatal que sea el que lo dicte. Bien, hay una estructura dentro del Estado, principalmente piramidal, dentro del Poder Ejecutivo, con algunas excepciones entre entes o entes autárquicos o entes descentralizados que pueden llegar a tener una paridad dentro de esta estructura predominantemente piramidal. Sin embargo, para que se pueda llevar adelante esta reforma del Estado, que no es más que la liberalización y el achicamiento de la misma, era necesario tener un fundamento normativo. Esta ley va a venir a cumplir esa función. Entonces, habiendo explicado la importancia y habiendo explicado el objetivo, no queda más que decir que dentro de la jerga, esta ley lo que va a hacer, o lo que va a intentar hacer, es achicar el Estado, separándose principalmente las funciones tradicionales de las denominadas no tradicionales, que son la participación que tenía el Estado hasta ese momento en distintas ramas económicas. Pero ¿cómo hacemos o qué fundamento se va a basar para hacer esta reforma? Como bien dijimos,
Menem no es que llega solamente por el voto popular. Menem asume de manera anticipada. Y eso quiere decir que hubo alguien que no pudo terminar su mandato en el periodo que estaba determinado por la Constitución. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por una guerra? No. ¿Por un desastre económico? Sí. Aquellos que sean un poco más viejos y tengan un poco más de canas se acordarán de este desastre como la hiperinflación. Ahora, ¿esta hiperinflación obedeció a intereses estrictamente económicos? No. Eso sería ser ingenuo. Por más allá de que luego de que asumió Menem hubo un periodo inflacionario, este periodo de hiperinflación terminó con la asunción de Menem. Por eso es que podemos hablar de que Alfonsín sufrió un tipo de golpe, que es el denominado golpe económico. Pero esto no nos toca al estudio de esta ley, pero sí hace referencia al estado de excepción, que es por el cual basan el fundamento y la creación de esta ley. Aclaro, esta ley fue hecha a un mes y unos días de la asunción de Menem. Como todos sabrán, una ley es muy difícil que se pueda hacer en este tiempo, si no la tenían trabajada, cocinada de antemano. Bueno, la primera parte de esta ley lo que va a hacer es explicar el estado de emergencia y en qué va a consistir o cómo se va a barajar esta emergencia. Y va a ser a través de la intervención de todas las empresas del Estado por parte de interventores designados por el Poder Ejecutivo, léase Menem, que van a tener una función. ¿Y cuál va a ser esa función? Bueno, dar paso a las privatizaciones. El punto principal de esta ley son justamente las privatizaciones. Obedece al 70% del articulado de la norma. Desde el artículo 8 hasta el artículo 40 nos vamos a encontrar cuáles van a ser las modalidades, los pasos, la selección de adquirentes, la garantía de esto frente al Estado, los elementos que van a tener que tener estos adquirentes para poder adquirir o tener la concesión de un servicio, y por último, cuáles van a ser las potestades de control del Estado, generando nuevos entes, una nueva figura en ese entonces, que son los entes de control de servicios. Estos entes, muchos lo conocerán, como por ejemplo, por el incidente que tuvimos acá en Rosario, con Litoral Gas, cuando explotó el edificio que se encontraba en la calle Salta. Y uno de los principales querellas, o sea, la que sigue estando vigente hasta el día de hoy, empezó a demandar al Estado por la falta de control que tenía Energas frente a Litoral Gas en ese entonces. Bien, además del articulado que hemos hecho referencia, nos vamos a encontrar que el único anexo de esta ley, que en verdad es un anexo bastante particular, porque no es que se tomaron el trabajo de escribir un anexo y pasarlo dentro del texto de la norma. No, lo que hicieron fue directamente escanear un papel. No sabemos quién tenía ese papel, pero figura ese escáner y así está subido a Infolec para aquellos que quieran profundizar sobre el texto de la norma. Y vamos a encontrarnos una lista bastante amplia de empresas del Estado que van a ser privatizadas. Eso quiere decir que se va a traspasar el dominio de esa propiedad a un particular o van a tener una concesión. Eso quiere decir que se le va a transferir el uso y goce de ese bien por una X cantidad de tiempo a cambio de una prestación económica. De toda la lista yo he nombrado algunos. ¿Por qué? Porque los he considerado los más importantes debido a su
característica histórica y por su rol fundamental y estratégico dentro de la matriz productiva. Veamos el primero que pongo, Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas va a terminar en manos de una empresa española llamada Iberia. De más está decir que la historia de Aerolíneas Argentinas en este periodo es muy triste. Básicamente Iberia lo que va a hacer es descapitalizarla y vender sus activos, entre ellos sus rutas, sus aeronaves, y empeorar el servicio. En esto vamos a encontrar que en la gran mayoría el accionar siempre es el mismo. Los privados adquieren la titularidad sobre un bien y luego se dedican a empeorarlo, a venderlo, a reducirlo y finalmente, en algunos casos cierra, en otros directamente son desguazados. Entel. ¿Qué será Entel? Muchos de ustedes ni siquiera se deben acordar del nombre Entel. Entel era la empresa que se encargaba de todo el tendido de telefonía a nivel nacional. En este caso, Entel va a pasar a ser copropiedad de varias empresas. Puntualmente dos, disculpen. La primera va a ser Telecom y la segunda va a ser Telefónica. Estas dos empresas se van a distribuir el territorio de la República Argentina. En el caso de la provincia de Santa Fe nos vamos a encontrar que la adjudicataria va a ser Telecom, que lo sigue siendo hasta el día de hoy. Otro ejemplo son yacimientos carboníferos fiscales y por supuesto dentro de estos yacimientos, se me olvidó, en verdad debería haberlo incluido junto a este punto, no sé por qué no está figurando, también está yacimientos petrolíferos fiscales o YPF. Estas dos empresas las he colocado en esta posición por considerarlos como dos ramas estratégicas fundamentales a la hora de poder defender la soberanía sobre los recursos naturales. La posibilidad de que Argentina alcance la soberanía energética te permite, dentro de un plan estratégico de desarrollo, establecer ciertas metas que en caso de no poder hacerlo, se hace imposible. Fue tan alevoso el problema de YPF, yacimientos carboníferos fiscales, que fue judicializado. ¿Por qué? Porque como veremos a continuación, estas empresas, todas en general, fueron adquiridas a un valor que se denomina BIL, por la clase de mecanismo que tenía. Pero no me quiero adelantar, quiero terminar con esta lista. Siguiente, Ferrocarriles Argentinos. Era tan importante Ferrocarriles Argentinos que era la encargada de comunicar no solamente para transporte de pasajeros, sino también para el de cargas, toda la extensión de Argentina y posibilitar el intercambio de bienes y servicios a nivel nacional e internacional. Fue tan funesta la gestión privada sobre esta empresa que terminó por el desarme y desguace de prácticamente todas las líneas ferroviarias ya para finales del 2001, quedando como tristes recordatorios solamente algunas líneas ferroviarias para carga en la provincia de Santa Fe y algunas en la provincia de Buenos Aires, también en Capital Federal. Y por último, algunas líneas de carácter estrictamente turístico en el norte de la República Argentina. Por ese motivo, después de muchos años, la Argentina tuvo que emprender un proceso de reconstrucción y rearmado del tendido ferroviario con el objetivo de poder empezar a bajar los costos logísticos en cuanto a transporte de bienes y servicios. Esto terminó perjudicando a la economía en su conjunto. Sigo.
Luego nos encontramos con dos empresas, Canal 11 y Canal 13. Estas son empresas que en ese entonces tal vez no se veía el potencial o la importancia que iban a tener, pero que permitió que una empresa se volviese hegemónica en cuanto al manejo de la información a nivel nacional y se transformara en un monopolio de multimedios. Polémica aparte, esta empresa, Multimedios Clarín, controla a más del 80% de los oferentes de noticias a nivel nacional y también a nivel internacional en términos de cómo se presenta la Argentina frente al resto del mundo. Otra empresa que es privatizada es la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, popularmente conocida como Correo Argentino. Hubo una familia que se vio muy beneficiada con la venta de este bien, a cual la privatización de este servicio también fue judicializado. Y sí, sigue judicializado hasta el día de hoy. Se lo dejo a su imaginación. Y si no se acuerdan, basta que le pregunten a alguien que esté un poco en el tema. Por último, tenemos Líneas Marítimas Argentinas. Durante el periodo justicialista, uno de los objetivos del gobierno de Perón fue establecer una flota mercante que permitiese a la Argentina poder comprar y vender sus productos en el mundo sin tener que pagar fletes. Estamos hablando de un servicio que tiene su propio apartado en la balanza comercial, en la balanza de pagos de la República Argentina. Disculpen. De más está decir que se manejan miles de millones de dólares anualmente. La venta de estas líneas marítimas implicó la pérdida total de la flota marítima argentina. No queda ni un solo barco con bandera argentina que se dedique a la venta, transporte, compra de bienes y servicios para la Argentina. Incluso los barcos que circulan por la hidrovía son todos de bandera extranjera. Así de importante fue la pérdida de soberanía en el transporte. Ahora, en todas estas empresas hay gente. Los trabajadores, algunos de ellos teniendo toda una vida de trabajo y servicio para esta empresa, se encontraron con un cambio fundamental en sus vidas, que era, pasaban de ser empleados públicos, o sea, al servicio de una empresa pública o estatal, para ser empleados privados. En resumen, seguían siendo empleados de una empresa, pero como ahora pertenecía a un capital privado, tenían otro tratamiento jurídicamente hablando. Como verán más adelante en la carrera, un empleado público posee lo que se denomina estabilidad. Esta estabilidad le permite tener cierta defensa frente al despido sin causa. Bien, el Estado, cuando vos trabajas para él, no te puede despedir sin causa. Siempre tiene que haber una causa, algún apercibimiento, alguna razón. Y ustedes me dirán, pero profesor, es básico que si te van a despedir sea con una causa. Bueno, no, hay veces que el empleador decide o achicar la empresa o determina que no rendís lo suficiente o tal vez empezó a sacar números y se dio cuenta que no era necesario tener 4 empleados cuando podía tener 3. Para eso me remito al estudio teórico de la escuela neoclásica sobre la teoría marginal de la producción que vimos en la unidad 1. Bien, la legislación le permite al empleador privado poder despedirte sin ninguna causa, por supuesto, pagando una indemnización correspondiente. Ahora, cuando nos encontramos en el proceso de las privatizaciones,
los empleados que habían sido o habían ingresado a esta empresa tenían un derecho adquirido que, según o acorde al derecho administrativo, si vos tenés un derecho adquirido, ese derecho está firme y no lo podés modificar. Entonces, para evitar esta clase de juicios, era fundamental que hubiese una estructura normativa que permitiese pasar de un instituto de empleado público a uno privado. Y aquí, una vez más, la ley de reforma del Estado viene a salvar ese bache, junto con la ley de emergencia económica, como veremos a continuación. ¿Qué es lo que buscaban estas dos leyes? Bueno, básicamente que un empleador pudiese despedir a un trabajador sin causa, como dije hace 5 minutos atrás. Entonces, dentro de lo que sería la práctica o la realidad, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hubo una gran cantidad de empleados que fue impulsado a renunciar a través de un sistema de retiros voluntarios en los cuales le decían, bueno, si vos te vas, te pagamos un monto de dinero adicional al que te correspondería por ley. Bien, lo que no se dice es que mucho de ese monto adicional fue pagado por el mismo Estado, con un fondo especial creado también en esta ley. Y otro grupo importante de trabajadores que formaba parte de la planta permanente de estas empresas y que tenían las protecciones legales para su trabajo en relación de dependencia, fue como tentado. Le dijeron, mira, ¿para qué vas a trabajar con nosotros si podés tener tu propia empresa? Vos vas, creás tu pequeña pyme de 2 o 3 empleados y nosotros no te garantizamos que te vamos a contratar para que hagas el servicio de mantenimiento del cableado. Para decirte un ejemplo, para que se entienda. En este periodo nos vamos a encontrar el surgimiento de un montón de pequeñas pymes, como si hubiese sido un impulso económico, en el cual ex trabajadores crean pymes y se dedican a ofrecer sus servicios como empresas terciarizadas a empresas que antes tenían sus plantas de trabajadores destinadas o abocadas al trabajo o a ese trabajo en particular. Dentro de lo que fue los efectos sociales, los efectos o las consecuencias para los trabajadores, implicó que hubo una gran pérdida de puestos de trabajo por parte de estas empresas estatales. Gran parte de la gente que perdió su trabajo no pudo volver a recuperarlo, pasaron a ser desempleados crónicos o estructurales. Y por otra parte, hubo una pauperización de las condiciones laborales, que se llama pauperización de las condiciones laborales, cuando se pierden derechos o cuando la carga de trabajo pasa a ser mayor a la recomendada o desproporcionada frente al monto salarial que correspondería. O sea, a un empleado le pagaban por 8 horas y tal vez tenía que estar trabajando 10. O la cantidad o la intensidad de trabajo era tal que no se podía cumplir en una sola jornada laboral. Muchos se terminaban llevando trabajo a su casa o se tenían que quedar por una X cantidad de horas sin que se los reconocieran o asumiendo riesgos que antes no les tocaba. Los testimonios en este periodo son tremendos para los trabajadores. Bien, ahora, todo esto que les estoy relatando, ¿por qué fue? Ya dijimos que el motivo de esto se basó en una situación de crisis, de un estado de excepción. Pero además había una mentalidad detrás. Una mentalidad que hemos escuchado y que de alguna manera, ya sea, como bien dijo Gramsci, se ha vuelto un pensamiento hegemónico o natural, en el peor de los casos, en los cuales se decía que las empresas del Estado eran ineficientes. Eso quiere decir que
estas empresas generaban un gasto, pero no reportaban ningún beneficio. La realidad y este experimento económico y social que implicó la Argentina desde 1976 hasta el 2001 nos deja en claro que por más allá de que hubiese críticas a las empresas del Estado, especialmente en el caso de comunicaciones telefónicas, la administración privada, lejos de mejorar el servicio, muchas veces lo terminó perjudicando, ya sea porque empeoró la calidad de servicio, ya sea porque aumentó el costo de ese servicio, o directamente terminó destruyendo ese servicio. Como último punto de esta pastilla, y con esto ya terminamos la segunda pastilla, fue el aperturismo a las inversiones extranjeras. ¿Cómo se concretaban las inversiones? Bueno, lo que se permitió fue que empresas extranjeras pudiesen comprar empresas públicas con títulos y bonos de la deuda. En verdad, la mayoría de las privatizaciones, la gran mayoría, fue hecha a través de este mecanismo. ¿Qué era lo que le solicitaban? Dos cosas. Primero, que se asociaran con un capital nacional. ¿Cuáles fueron las principales empresas que se beneficiaron con esta norma? Bueno, el Grupo Macri y el Grupo Clarín. Fueron las dos principales adjudicatarias de distintas empresas estatales. Segunda cuestión, que es lo que quería llegar a hablar con ustedes, es cómo se concretaba la modalidad de privatización. O sea, ustedes saben que la privatización implica que una empresa que es pública pasa a manos privadas. Pero, ¿cómo las compraban? ¿Con dinero? ¿Con efectivo? Bueno, sí, una parte. Pero la mayoría se compraba con títulos de deuda pública. ¿Y cómo hacían esto? Bueno, iban a las distintas bolsas. Recordemos que ya ha pasado el plan Brady, en el cual permitían que un tercero pudiese endosar un título de deuda y que ese título de deuda al portador, cualquier persona pudiese presentarse frente a Argentina y reclamar su cobro, más los intereses que establecía este instrumento. Lo que hizo la Argentina fue rescatar estos títulos, o una gran parte de títulos de deuda, reconociéndole su valor nominal. O sea, un título de deuda, para que lo entiendan, es como un billete. El título de deuda dice que vale 100 pesos. Bien, tiene un numerito. Y ese es el valor nominal. Ahora, eso no quiere decir que el título de deuda se compra o se vende. Recordemos que era un bien transable, eso quiere decir sujeto a compra-venta vía endoso por parte de distintas personas. Eso no quiere decir que la compra-venta de estos títulos se les reconociera el 100% de su valor. O sea, bien podías ver que un título de deuda que valía $100, de deuda argentina que valía $100, en el número se podía estar comercializando 50, a 60. Eso dependía mucho de cuál era la calificación que tenían los títulos de deuda o la deuda pública argentina. Bien. Puntualmente, estas empresas lo que hicieron fue comprar a un precio vil estos títulos de deuda argentina. O sea, para dar un ejemplo, compraban títulos de deuda por un valor nominal de 100 a $40. Bien. Y luego se presentaban en la Argentina y decían, bueno, yo me quiero llevar esta empresa pública, hablemos de Aerolíneas Argentinas, que tiene un valor de $100 millones, estoy tirando un número, y presento la mayoría del valor con título de deuda argentina. Bien, que los compré a un 30 o un 40% del valor. Eso quiere decir que mi erogación
Mi onerosidad en esta privatización implicó solamente un 30 o un 30 o un 40% del valor de esta empresa. Es por ahí que les digo que la trampa, o sea, el beneficio que tuvieron estas empresas que participaron en la extranjerización y privatización de las empresas del Estado fue principalmente ahí. Obtuvieron, primero, empresas que valían mucho más de lo que pagaron. Y por último, si no fuese poco, la Argentina pasó a garantizar un nuevo derecho, algo que cualquier liberal económico se agarraría a la cabeza. ¿Cuál es ese derecho? El derecho a la ganancia. Lo que decía este nuevo... ¿cómo decirlo? Porque decirle derecho es como... Doromi lo decía así. Doromi decía, aquellos que vienen a invertir no van a venir a invertir a la Argentina si no se le garantiza el derecho a la ganancia. Eso quiere decir que van a tener un beneficio. Entonces el Estado pasaba a garantizar un porcentaje de ganancia acorde al monto que habían invertido. Como fresa del postre, no solamente obtenían una empresa que valía 2 o 3 veces más de lo que habían pagado, sino que además nosotros, a través de nuestros impuestos, les garantizábamos a estas empresas extranjeras que iban a obtener una tasa de ganancia por sobre lo que habían invertido. ¿Qué era lo que habían invertido? La compra de la empresa, ¿me explico? No es que habían hecho nada más. Por eso es que hay una serie de juicios, incluso hasta el momento de hoy, con, por ejemplo, las concesiones de las autopistas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque consideran estas empresas que no les han permitido girar suficientes utilidades a sus casas matrices por la compra de estas autopistas. A pesar de que las compraron a precio vil. Pero bueno, son los distintos problemas que nos han dejado este proceso de privatización. Sin más, hay un montón de cosas para decir de las privatizaciones en esta época, pero a riesgo de que esto se transforme en algo interminable, lo voy a cortar acá y nos vemos en la próxima pastilla sobre la ley de emergencia económica. Saludos a todos.